Hermanos y hermanas en Cristo, el Señor se muestra como nuestro Salvador, pues nos cura de las enfermedades, perdona los pecados y expulsa a los demonios y resucita a los muertos. El pecado no es solo transgresión de una ley, sino el intento de ser el hombre dueño y señor de la vida de sus semejantes. Al considerarse Señor absoluto, cada día nos reúne el Señor que está vivo entre nosotros y nos convoca para que escuchemos su palabra, nos alimenta con su pan y cumplimos la voluntad del Padre. Iniciemos con alegría esta celebración y de pie recibimos a los ministros. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Querida familia de Teleoro, Canal 13, sean todos bienvenidos en esta audición, donde el Señor nos reúne nuevamente en esta tercera semana del tiempo ordinario. Y queremos darle gracias a Dios por la presencia del diácono Vicente La Santa aquí entre nosotros y al Ministerio de Música e Instrumento de Tu Paz por ese compromiso fiel que tienen con el canal, que ellos pertenecen a la parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto, y a su vez también por la presencia de diferentes hermanos de distintas comunidades parroquiales. Y con esta intención que nos reúne en la presencia de Dios, queremos reconocer humildemente nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor,
Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. David es figura de Jesús que extenderá los dos brazos en la cruz, fuera de la ciudad. Con ese gesto unió todos los hijos dispersos y fundó en la humanidad el reino de paz de Dios. Jerusalén permanece como figura del reino. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón, reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. La acusación más grave contra Jesús fue atribuir las obras que hacía al poder del demonio. Concretamente, lo acusaban de expulsar al demonio por el poder del mismo demonio. Hacer ese alegato
es la mayor blasfemia que suele llamarse el pecado contra el Espíritu Santo. Imperdonable pecado. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya de pie. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Nuestras palabras en nuestro corazón con tu palabra, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Ni Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra. No puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Querida familia de Teleoro, Canal 13. Seguimos con esta secuencia ahora con el segundo libro de Samuel, en donde ahora han elegido a David como sucesor del pueblo de Dios como rey. Necesitaban un rey. Y eso lo hemos visto ya y lo hemos escuchado en las anteriores lecturas. Buscaban un rey porque querían asemejarse a las demás naciones. Y porque en el fondo, los distintos ensayos que Dios había hecho, ya llegaba el momento de una cierta resistencia. Acordémonos en la historia de Israel, cómo Dios va preparando a su pueblo. Primero con la elección de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y desde Jacob, sus 12 tribus, sus 12 hijos, de donde nacen las 12 tribus. Luego el periodo en que ellos se van a Egipto, porque hay una gran hambruna en esta región, y allá permanecen 400 años hasta que el faraón se enorgullece y se llena
de una gran soberbia y quiere exterminar a los hijos varones de los judíos. Y ahí donde nace y aparece la figura liberadora de Moisés, en donde luego entonces corre este gran periodo de este gran líder liberador de Moisés por los 40 años en el desierto. Le sucede luego Josué, cruzando el río Jordán hacia Palestina, la tierra de las promesas. Ahí luego viene el otro ensayo de parte de Dios con los jueces. Y el último de los jueces precisamente es Samuel, que ha sido elegido, ya ustedes lo escucharon en las lecturas anteriores, hijo de un milagro porque su madre era estéril y luego ella ofrece ese hijo a Dios, al sacerdote Elí, para que lo eduque. Samuel se dedica a las cosas de Dios en el altar y con Samuel nace el profetismo en Israel. Y a Samuel le toca la gran tarea de iniciar la monarquía en Israel. Y este es uno de los grandes periodos de ensayo que Dios trató de acercarse a su pueblo porque era necesario esa pedagogía de Dios para con su pueblo y para con todos nosotros. Dios también nos prueba, Dios hace ensayos con nosotros. Dios es tan grande, tan majestuoso, que no había forma, no había manera de entenderlo y comprenderlo en su totalidad. Así que Dios, de una manera delicada, suave, pedagógica, se va acercando a nosotros con hilos de oro, hilos dorados, no para apretarnos, no para sujetarnos, sino para enamorarnos, para seducirnos. Y así que inicia este periodo de la monarquía en Israel, porque era necesario asegurar una dinastía. Ya el periodo de los jueces parece ser que tuvo también su momento importante, pero el periodo de los jueces ocurría en que aparecía este líder carismático, como Sansón, como otros tantos que aparecieron, pero llegaban y luego el momento de la paz ya no estaban. Los líderes no solamente pueden aparecer en momentos de crisis, los líderes también tienen que estar en los momentos también de paz, porque es cuando más se necesita, porque es cuando la gente más se siente confiada, segura y hace lo que le da la gana. Y eso fue lo que pasaba con esta gente. Ya se terminaban las peleas con los filisteos, con las peleas entre los conflictos de la familia, ese juez aparecía y luego desaparecía, se moría, venía otro y ya este ensayo, el pueblo de Dios estaba cansado. Y es ahí donde le piden justamente al profeta Samuel, queremos un rey. Y le dan al primer rey, que es Saúl. Pero Saúl tristemente fue desobediente, hizo lo que le daba la gana y Dios lo destituyó. Y aquí vemos cómo este hombre llamado David, que es de la periferia, un hombre de la periferia, como habla el Papa, porque ni siquiera su familia, cuando Samuel fue a la casa de Jesé a buscar entre los hijos de Jesé al futuro sucesor rey, David estaba pastoreando. Y José ni siquiera lo había pronunciado. Si Samuel no hace la pregunta, David no hubiera aparecido en escena. ¿Nos falta uno? Sí, está por allá. ¿Por qué? Era un mandadero, era un hombre de la periferia, dedicado a las cosas allá del pastoreo. Y ahí en esa figura joven, el último de los hijos de Jesé, Dios profetiza y dice, este es el elegido. Y en medio de esa elección,
David tuvo que vivir momentos muy difíciles, porque cuando fue al palacio también de Saúl, fue difícil. Era un hombre que cantaba, sabía poesía, era un hombre encantador, joven, elegante, pero Saúl le tenía una gran envidia. Y el hombre tenía que a veces tragarse todos esos malos entendidos. Y ya llegó el momento en que él también tuvo que enfrentarse a este gran gigante, más gigante que el propio Saúl. Saúl era un hombre alto, pero había otro más grande que él, Goliat. Siempre va a haber alguien más grande que uno. Siempre va a haber alguien más fuerte que uno. A todos nos toca a esa hora. A todos nos toca el momento también de que alguien nos va a poner en nuestro lugar. Alguien va a decir que no estamos bien. Y le llegó la hora justamente a Saúl, a alguien más grande que él. Y con una piedra, David vence a Goliat. ¿Qué había en David? David era hombre de la periferia, hombre que tenía que aprender a sobrevivir, a ganarse la vida. Y pastoreando, también defender a su ganado contra las fieras del campo, contra los osos, contra los pumas, contra los leones, contra los ladrones. Aprendió no a confiar ni siquiera en él, ni siquiera en nadie, en confiar en Dios, en el Señor de los ejércitos. Y cuando él lanza esa piedra hacia Goliat, en el nombre de Dios lo lanza. Y que tenemos que ser lanzadores de cosas en nombre de Dios, no en nombre propio. Y lamentablemente Saúl hacía ya las cosas en nombre propio. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, en el servicio al altar, en las cosas litúrgicas, en las cosas que no son, nosotros no somos los dueños, somos los administradores, danos cuenta que estas cosas se tienen que hacer con mayor detalle, con mayor cuidado, porque cuando uno tiene la responsabilidad de algo que no es mío, que es de otro más grande que yo, más fuerte que yo, más importante que yo tengo que hacerlo con detalles, con esmero. ¿Y cuántas personas en el camino de la vida, tal vez espiritual, de la vida cristiana, de la vida de las cosas, se llenan de la rutina y hacen las cosas como sea? Improvisan, porque ya lo saben, ya saben cómo son las cosas, ya saben cómo se tiene que hacer cada momento, cada entrada, cada salida, y ya pierden el gusto, ya pierden el ritmo, ya pierden la andadura, porque se han acostumbrado a la rutina, a lo mismo de siempre. Tenemos que acostumbrarnos a las cosas de Dios porque Dios es creativo. Y vemos a estos ancianos que corren donde justamente David para ungirlo. Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Y todos los ancianos ahí hicieron ese pacto en Hebrón. Imagínate, 30 años tenía este hombre y reinó 40 años entre Israel y Judá. Maravilloso. Fue reconocido. Un hombre de la periferia, pero también débil. Débil también. Fuerte y débil. Porque también cayó ante la seducción de sus propias pasiones, con la mujer que estaba al lado, él mirándola desde el balcón, cayó en las redes del mal. Pero lo interesante de David era su humildad. Su humildad.
pidió perdón. Y ahí es donde Natán, el profeta, le dice que él tendrá una dinastía que perdurará por siempre por su humildad. Necesitamos ante las cosas ser humildes, ante las cosas de Dios, para que perduren la soberbia, el orgullo, la vanidad, las ganas de poder, como nos pasa a todos nosotros. Estropeamos los caminos de Dios cuando nos llenamos de esa ambición. Yo a veces me pregunto, ¿qué podemos ganar en la iglesia? ¿Qué podemos ganar en la iglesia? Yo a veces me pregunto, cuando la gente ambiciona cosas en la iglesia, ¿qué podemos ganar? Y lo que ya la ganancia la tenemos. Es el reino de Dios y su justicia, es su misericordia. Todo lo demás es simplemente un servicio, una entrega, una vocación, un llamado. Y hay que tener mucho cuidado porque las cosas de Dios la podemos confundir fácilmente con las cosas de uno o con las cosas de otros. Aquí en el Evangelio estamos escuchando que a Cristo, que las cosas que hacía era en nombre del mal, ¿ve? Pero no era así, era en nombre de las cosas de Dios. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Hay que darnos cuenta, hermanos y hermanas, que el mal no trabaja solo. El mal es astuto. El mal es organizado. Y se vale de todos los medios para destruirnos, para posesionarnos, para acapararnos. Hay mucha gente que no cree en el demonio. Hay mucha gente que lo ven como si fuese un mito, una cuestión para aterrorizar o para causar miedo. Pero el demonio existe. No como un ente, es como una realidad ontológica. Porque fueron ángeles caídos. Entonces la gente, hay muchos creyentes que no le dan validez a esto, no lo legitiman. Entonces confunden y hablan del pecado o de las cosas como si fuera debilidad humana, un trastorno mental, un problema psicológico, una situación humana, está pasando por un problema, un mal momento. Entonces le damos argumentos muy humanos, sin ver en el discernimiento que ahí detrás de ese mal, de esa conducta indeseada, de esa conducta repetitiva que lleva a la persona hacia el mal y hacia el pecado, detrás también está el mal, el demonio está detrás de eso. No solamente un trastorno, no solamente un mal, no solamente una debilidad humana, hay toda una fuerza maléfica. Y hoy queremos ignorar esto, ignorarlo completamente. Y tenemos que tener cuidado a esto, porque el mal es unido. Miren lo que dice el Señor aquí. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido no vence. Un reino unido es el que vence. Y nos vencen muchas veces las fuerzas del mal, las tentaciones, las seducciones del mundo, de la carne y del demonio. Nos vencen porque son unidos. Somos unidos a las cosas de Dios. Buscamos unidad en las cosas de Dios. Pero gracias al Señor, hay alguien más fuerte que ellos. Porque dice el Evangelio en la parábola que ese dueño de esa casa, hablando de la parábola, para arramblarla, para poder atacar, sujetar, ata al dueño de esa casa para llevarse las posesiones. Y ese poderoso que ata al dueño de la casa es el Señor.
Gracias a Dios hay alguien mucho más poderoso que el mal. Gracias a Dios hay alguien más poderoso que las fuerzas maléficas que nos pueden rodear. El Señor Jesús. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra victoria. Él es nuestra grandeza. Él es capaz de atar, porque una de las cosas que el mal tiene es que se cree dueño de uno. Se cree dueño de nosotros. Se cree dueño de tu tiempo, dueño de tus recursos, dueño de tus habilidades. Y vemos que en eso a veces hay gente que no se siente salvada. El Señor viene a arramblar a ese dueño que se cree dueño de lo que no le pertenece, a liberarnos. ¿Y cómo? A través de la confesión, hermano. A través de la confesión con el sacerdote. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos libere de todas esas ataduras que a veces nos tienen atrapados en nuestra tristeza, en nuestra agonía, en esos pensamientos negativos, a veces hasta suicidas, el deseo del mal hacia el prójimo. Vamos a pedirle sanación hoy a través de esta Santa Misa por ti, hermano, que te encuentras en ese momento tal vez luchando con situaciones complicadas, difíciles, con un duelo no resuelto, por esa soledad que te está agotando, por esa fatiga que tú tienes de aquellas cosas que tú no puedes creer que tiene salida. Que el Señor en este momento te llegue hasta ti, sane, te libere y te ayude en todas tus necesidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Con alegría y gozo presentemos a este Señor que nos libera de todos nuestros males, nuestras intenciones de hoy. Oremos, hermanos y hermanas, por el Papa Francisco, los señores obispos, sacerdotes y diáconos, a quien Dios ha confiado el cuidado de su pueblo, para que experimenten el auxilio de su brazo, la fortaleza de su amor y la fidelidad a su palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestro país, para que el Supremo Pastor Jesucristo los ayude a ser constructores de paz y promotores de una sociedad fundada en Dios, en los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las familias, especialmente por las que atraviesan momentos de conflictos, inestabilidad y división, para que la fidelidad las mantenga unidas y el amor las haga superar las pruebas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos nosotros, para que celebremos con gozo el amor de Jesús hecho don en esta Eucaristía, y movidos por su Espíritu, lo llevemos a nuestros hermanos y hermanas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud del Padre Ernesto Torres, del diácono Orlando de Río, por Carmen Correa, Carmen Oquendo, Diany Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, familia Román Arce, familia Ortiz Torres, Benito Rivera, Luis Cruz Cruz, Marilyn Cruz Rivera, María Rivera, María Soto, José Vázquez, Elmin Figueroa, Lidia Cosmes, Norberto González, Delia Lozada, Miguel del Valle, Julio Noriega Delgado, Carmen I. Reyes Batista, Lidia Santiago, Billy Murgado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Sonia Ivette Morales Morales, Manuel Sayas Oquendo, Gloria M. Arce,
difuntos de la familia Cáncer Montalvo, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Doña Rosa, Severino Soto, Carmen González, Juan y Gaby Soto, María Nieves, Pepita Díaz Díaz, Pablo Balado, Lidia Díaz, Manuel Rodríguez Allende, difuntos de la familia Franco Molina, de la familia Hernández Urrutia, familia Ortiz Torres, Xiomari Hernández, Norman y Joel González, Norberto Santiago, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también al Señor por todos los sacerdotes que se encuentran en este momento en su semana de retiro de la Arquidiócesis de San Juan, para que el Señor los bendiga y les acompañe en este momento de meditación y de profundización en su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Celestial, acoge con bondad todas estas intenciones que te presentamos en nombre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese que camina por el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús. Es Jesús. ¿Quién es ese que los mares le obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y pecados con su muerte perdonó. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto Octavio, nuestro obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestro poder. Acerquémonos ahora, hermanos, a nuestro Padre Celestial, rezando juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes a la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, hermanas y hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz. Con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu paz. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios,
Querida familia, Jesús sobrepasa nuestras expectativas. Y cuando no lo comprendemos realmente, no tenemos esa mirada del niño, como Cristo nos dice, que solo aquellos que se hacen como niños entrarán al reino de los cielos. Pero cuando nos acercamos a Cristo como sabios y entendidos, como eruditos, expertos, teólogos, o como conocedores de alguna sabiduría humana, cualquiera que sea, lo vamos a considerar como un maestro, un sabio, un gurú, alguien bueno. Y miren, los mismos judíos, fariseos y escribas, lo confundieron como uno de los perversos del mal, con Belcebú, imagínense. Lo confundían porque no tenían la mirada de los humildes, de los pobres, de los necesitados, porque ellos no necesitaban de Dios. Lo podemos confundir a Cristo, porque Cristo sobrepasa nuestras expectativas. Y a veces nosotros queremos reducir nuestra religión a uno más. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Cuando dicen, no, todo el mundo cree en Dios, todas las religiones son iguales. No, eso es falso. No todas las religiones me hablan de un Cristo, de un Hijo de Dios, del mismo Dios que se hace historia conmigo, que se hace carne conmigo, que camina a mi lado. Ninguna religión habla así. La nuestra sí. La nuestra sí. Y lo confundieron con el demonio. Y es uno de los graves pecados de las ideologías emergentes, del neocapitalismo, del neoliberalismo, del humanismo presente, que reducen las cosas de Dios a un simple buenismo. Las cosas de Dios no son un simple buenismo, van más allá de nuestras expectativas, porque Dios tiene algo más grande que todo esto. Quiere salvarnos y salvarnos del pecado y del mal. Pidámosle a Dios que nos ayude, que no lo confundamos con cosas buenas, sino con cosas verdaderas, llenas de vida y de amor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente, gracias Diácono Vicente La Santa por estar con nosotros, porque nuestro hermano trabaja ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Como en la capilla del aeropuerto fuertemente, y desde allá viene a darnos su tiempito con nosotros, ¿verdad? Y al coro Instrumento de tu Paz por esa lealtad y esa fidelidad al Canal 13. Gracias. Ojalá todos los coros de ministerios tuvieran el compromiso que lo tienen ustedes. Y también, queridos hermanos, por su tiempo que están con nosotros aquí en Canal Teleoro, Canal 13. Y a ustedes, televidentes, querida familia, que el Señor siga llenándolos a ustedes, colmando todas sus expectativas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.